Les doy la bienvenida una vez más que Dios nos regala el milagro de la vida, como siempre les digo, a este estudio bíblico a través del cual estaremos aprendiendo verdades eternas, una palabra que nos ayuda a vivir cada día de la mejor manera, teniendo las vidas más productivas. Bueno, prosiguiendo con toda esta historia, porque definitivamente cuando uno empieza a escudriñar las escrituras va a encontrar que todo esto empieza a tomar muchas ramificaciones sobre las cuales podríamos hablar noches enteras y que ojalá que rico se nos dé la oportunidad. Aquí ya encontramos que entonces recuerden que ellos eran pastores de ovejas. Una de sus principales labores era pastorear ovejas y precisamente para salir a buscar los mejores pastos o las fuentes de agua, ellos se alejaban hasta 3, 4 días dependiendo del camino a donde ellos se dirigían. Se podían demorar días completos sin regresar a sus casas. Entonces Israel, al que antes llamábamos Jacob, y le vamos a seguir llamando Israel porque es el nombre que Dios le cambió y le da la nueva identidad, le dice a su hijo, le dice, ay mi hijo, venga, ¿usted por qué no me hace un favor bien grande? ¿Usted por qué no va y me busca a sus hermanos y para que por favor hable con ellos, mire a ver cómo están los animalitos, si alguna cosa les está faltando por allá en el campo, pobrecitos, mis muchachos también tan solos? Vaya mi hijo, vaya y me cuenta bien y me dice a ver cómo están las cosas. Israel ya era un hombre muy avanzado en años y estaba enviando a su hijo para que le hiciera esa labor de informar. Por eso vemos que José se va camino de varios días para poderse encontrar con sus hermanos y después llega a Siquem, que era, recuerden, la ciudad que Rubén y Leví habían engañado a este rey porque el hijo había violado a su hermana. Recuerden que habían tenido que salir huyendo de Siquem y es precisamente a Siquem donde José, en busca de sus hermanos, llega, pero se da cuenta que los hermanos ya no están allá y entonces una persona se encuentra con él y le dice, no, mijito, ellos ya no están aquí, ellos se fueron hace rato, vea, ellos deben estar en otra tierra que se llama Dotam. ¿Por qué no va y los busca por allá mejor para que no siga perdiendo el tiempo acá y no se siga exponiendo? Porque podríamos pensar que José se estaba exponiendo, porque recuerden que la matanza en la tierra de Siquem se habían robado hasta las mujeres, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Entonces, si de pronto identificaban que José era uno de los hijos de Israel, lo podían matar. Por eso era peligrosa la misión que el papá le había entregado al hijo. Cuando finalmente José llega a donde estaban sus hermanos, dice el versículo 18 lo siguiente: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene ese soñador. Mira, a veces tú y yo nos metemos en grupos de personas que no nos aman verdaderamente. Personas que de pronto cuando tú estás ahí al ladito te sonríen, ay, hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte, tiempo sin saber de ti, te extrañé tanto, pero que la verdad, en lo profundo de su corazón, lo único que quieren para ti es verte mal. Y entonces entre ellos se comunican y tejen artimañas para hacerte daño. Aquí la Biblia nos está mostrando eso. Qué triste que en nuestras familias tengamos personas así. Es muy duro cuando uno se da cuenta que las personas que consideró amigos en algún momento, realmente lo único que los hubiera alegrado en la vida sería haberte visto muerto. Es triste cuando te das cuenta que los que considerabas amigo se reúnen simplemente para hablar mal de ti, para señalarte, para juzgarte, pero que ninguno se pone en tu lugar. Bueno, aquí vemos un hombre de Dios, José, al cual le está pasando eso que tal vez te haya pasado a ti. Entonces, afiancémonos en esta historia para extractar lo mejor y saber escoger quiénes van a ser esos compañeros del alma, esos amigos del alma que Dios va a poner en nuestro camino. En el versículo 19 dice, aquí viene el soñador. La gente se va a burlar de tus sueños, de tus ideas, de tus metas, de tus negocios. ¿Sabes hasta cuándo se van a reír? Hasta que tú los puedas bendecir con el producto que te van a dejar esos sueños, esas ideas y esos negocios. En el versículo 20 dice, ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Miren,
Cuando Jacob y sus hijos tuvieron que huir de los terrenos de Siquem por la matanza que sus hijos habían ocasionado, Jacob le pidió a todos que dejaran sus ídolos y todas las cosas que representaban que ellos estaban atados a esas culturas mundanas. Pero en su corazón, estos hermanos de José no habían renunciado a esa vana manera de vivir. Por eso siguen tramando cosas contra él, porque ellos no han conocido al Dios verdadero. Para nosotros esto también tiene que ser un reto, porque en el caminar con Dios todos los días, Dios te va a ir perfeccionando. Entonces todos los días Dios te va a ir mostrando y te va a ir hablando sobre esas cosas que es necesario que tú dejes de lado para ir en pos de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Te tengo una noticia: hasta que muramos. Porque mientras nosotros estemos en este plano humano, material, van a haber asuntos del corazón, van a haber asuntos del carácter que todos los días tenemos que mejorar. No es porque tú seas muy malo, es porque Dios es perfecto y pide que nosotros nos perfeccionemos día tras día. Aquí es muy interesante ver que Rubén, el primogénito, es el que le dice a sus hermanos: no muchachos, un momentico, no, venga, a José no lo vamos a matar, mejor lo vamos a echar en una cisterna y todos tranquilos, no hay ningún problema. ¿Por qué es interesante que sea Rubén el que salga con esta idea de no matar a su hermano? Porque recuerden que Rubén fue el que primero tramó el engaño contra los moradores de Siquem para vengar la violación que habían hecho a su hermana y terminó matando a cantidades de personas. Parece que en el camino él había aprendido la lección y él necesitaba volver a hacer las paces con la relación con su padre. Entonces de pronto aquí Rubén puede actuar por varias razones. Una de ellas porque aprendió la lección de lo que implica derramar sangre. Otra porque no quiere volver a ver a su padre humillado, triste, derrotado. Y otra porque tal vez en el dejar los ídolos y las cosas que lo ataban a la cultura cananea, Rubén ya puede ser una nueva persona. Eso lo veremos en el camino a través de este estudio. Bueno, alguien me hacía la pregunta que ¿qué era una cisterna? Bueno, entonces para claridad de todos, una cisterna es, vamos a imaginarnos que haces, digamos, una excavación en la tierra como si fueras a hacer una piscina, solo que vas a tapar por encima de tal forma que quede un hoyo o un espacio vacío entre la tierra. Esto lo hacían en algunas zonas del desierto donde se presentaban piedras que podrían ser moldeadas sin que se cayeran y pudieran conservar así estos espacios para que cuando venían las lluvias el agua sencillamente se escurriera a través de la arena y pudiera ser almacenada en estas cisternas. El problema era que como estaban en pleno desierto, pues por el efecto del sol, esta agua no iba a durar mucho tiempo ahí. Por eso cuando José cae en la cisterna, esta está vacía. Otro punto que se me olvidó ayer aclararles es que los que traman la venta de José son sus hermanos, pero finalmente ellos no son los que reciben el dinero. Y se los voy a aclarar, en el versículo 27 están hablando entre ellos y ellos dicen: venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Pero en el versículo 28 dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, ellos sacaron a José de la cisterna, lo sacaron hasta arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Miren que los que procuraban hacerle daño, que eran en este caso sus hermanos, tampoco sacan un lucro de eso que habían planeado, porque no son ellos finalmente los que hacen la venta. Ellos tramaron el complot, pero quienes llevan a cabo esa venta son los madianitas. Recuerden que de acá en adelante nos vamos a encontrar con muchos pueblos que son descendientes de Esaú y de Ismael, y todos ellos van a procurar hacerle la vida imposible a Israel. Y por eso les decía ayer que no nos asustemos cuando encontremos que Dios da orden de exterminar pueblos enteros, porque a través de esta historia nos vamos a dar cuenta que era un juicio justo que Dios estaba estableciendo en defensa de su pueblo. Bueno, aquí vamos a encontrar una enseñanza que, aunque triste, también nos puede arrancar algo de risa, y es que aquellos que se creían los malos del paseo, los que creían que tenían,
digamos, las cosas por su mano, que estaban dueños de la situación y que estaban seguros del plan que habían tramado, pues se van a encontrar con que Dios trastorna todos sus planes, ¿cierto? Eso hace Dios con las personas que procuran tu mal. Ellos pueden decir blanco y Dios dice negro. Ellos pueden decir vamos por la derecha y Dios te saca por la izquierda, porque Dios es el que va adelante de nosotros, es el dueño de los tiempos, es el que se enseñorea del pasado, presente y futuro en el mismo instante. Entonces resulta que ellos creían que wow, no, aquí nos vamos a hacer, pues nos vamos a arreglar la quincena, aquí nos vamos a hacer unos pesitos de más, qué chévere, para comprar los chicles, para sacar la pelada al cine, en fin, ellos tenían sus planes y resulta que ni siquiera eso pudieron hacer, porque los madianitas se les adelantaron. Los madianitas eran mercaderes del desierto, esa gente, haga de cuenta los marinillos, ellos donde ponían el ojo, ponían el negocio y ahí les iba bien, entonces ellos no iban a perder esa oportunidad. Además las cisternas eran puntos muy reconocidos y eran puntos que iban trazando las rutas comerciales en medio del desierto y bueno, esta gente es tremenda para identificar por dónde debían caminar en estas zonas tan difíciles donde, como habíamos visto antes, no existían ningún tipo de mapa. Entonces ellos se regían por simplemente, como sucedía, digamos, en nuestro país hace 200, 300 años atrás, que usted, por ejemplo, le preguntaba a alguien, ve, ¿y dónde queda tu casa? Entonces ese campesino te iba a decir, mira, allá en esa loma arriba donde vos estás viendo, ve, ahí en el camino te vas a encontrar un palo de mango, no te vas a ir por ese lado, sino que más adelante te encontrás una piedrita, esa piedrita es de tal color, te vas a la izquierda, ahí vas a encontrar un potrero con un montón de vacas. Entonces los mapas y las direcciones no eran por nomenclatura como ahora, sino que se ceñían a las cosas que sobresalían o que eran reconocidas en el camino. En nuestra actualidad no estamos muy diferentes de eso. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer alguna diligencia y no sabemos exactamente dónde encontrar esa dirección, uno le pregunta a la persona, decime, ¿eso queda cerquita de qué? Ah, no, ahí en el Parque de Río te subís tantas cuadras, luego volteas. Entonces mire que es un lenguaje muy común incluso para nuestros días. Entonces esa cisterna era un punto de las rutas comerciales a través del cual muchos pueblos se podían ceñir como al mapa mental que ellos manejaban. Se les adelantaron, les dañaron el negocio y resulta que como se adelantaron tanto, los madianitas dejan a los hijos de Israel totalmente perdidos en el espacio. Porque dice la palabra, vimos en versículos anteriores que ellos se fueron a almorzar, se fueron a comer. Eso no era que estaban sentados al lado de la cisterna, eso requería que ellos estuvieran a una distancia bastante amplia y posiblemente en un lugar alto, podría ser en una colina, porque desde allá ellos vieron las caravanas de los ismaelitas y por eso fue que tramaron el plan de venderlos, pero los madianitas llegaron antes. Cuando ellos llegan entonces a la cisterna, se crea una confusión muy tremenda, porque resulta que ya no encuentran a José. Y entonces aquí es donde, en buen paisa diríamos, es cuando Cristo empieza a padecer. Miren lo que sucede en el versículo 29. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Como ya José había sido vendido, Rubén se preocupa demasiado, su corazón se rompe, se estresa y entonces al rasgar sus vestidos, que es algo que nos vamos a encontrar de ahora en adelante en muchas partes de la escritura, rasgarse los vestidos era una señal de profundo dolor, hacer manifiesto lo que estaba sucediendo al interior del alma de esa persona. Él está diciendo, me siento perdido, me robaron lo que era importante en mi vida, por decirlo así, como cuando nosotros escuchamos a alguien decir, me rompieron el corazón. Eso era lo que le estaba sucediendo a Rubén en ese momento. Y en medio de esa angustia, él va donde sus hermanos y les dice que ya no está el muchacho y hace una pregunta muy triste también, dice, ¿y yo a dónde iré? Rubén hace esta pregunta porque debemos recordar que su relación con Israel, su papá, estaba muy fraccionada debido a lo acontecido en Siquem, cuando Rubén en compañía de Leví había tomado la decisión de asesinar a todos los hombres de aquella ciudad a causa de la violación que el príncipe había hecho de la hermana de Rubén. Eso había llevado a la familia a que tuvieran que huir de aquel lugar, los había puesto en situaciones de peligro, de la cual pues Dios por misericordia los guardó, porque
porque la verdad es que la falta que ellos cometieron era demasiado grave. Se habían extralimitado en ese deseo de venganza. Cada vez que usted en su corazón alberga el deseo de tomar venganza por algo, la verdad es que esos planes siempre le van a resultar malos, porque el único que puede ser tomador y vengador es Dios.